Bueno, tengan buenas noches. Espero que hayan pasado un fin de semana chévere y que este inicio de semana esté siendo el deseado, ¿verdad? Deseo de veras que esta semana sea una semana de buenas noticias, una semana donde Dios pueda mostrar su misericordia, ¿verdad? Bueno, quiero invitarles a que juntos oremos y pues que nuestro entendimiento, todo nuestro ser se conecte con el Señor. Buen Dios y Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por cómo ha ido el día. Nos has guardado, nos has cuidado, nos has provisto, nos has llenado de tu fe, de tu amor, de tu gracia, tu paciencia. Agradecemos, Señor, todo tu cuidado, toda tu provisión para nosotros. Esta noche, Señor, quiero pedirte yo personalmente que seas tú abriendo, Señor, nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones. Que seas tú, Señor, obrando en nosotros. Te pedimos, Señor, que escuches la oración de el que clame a ti, el que te busque, en medio de la necesidad, en medio de el temor, en medio del problema. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia. Te pedimos, Señor, que nos hables y nos guías y que nuestro ser entero, Señor, día con día pueda amarte, pueda ser para ti, Señor, pueda disfrutar cada vez más de ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le preguntaba al Señor qué compartir con ustedes, qué me quería decir a mí también, ¿verdad? Y bueno, el sábado ahí hablando con él, pues él traía a mi mente una palabra y la palabra es relación. Esa palabra me vino a la mente y junto a esa palabra vino a mí una porción de un versículo de la Biblia que luego le voy a pedir que busquemos. Y esa relación y ese versículo pues tiene que ver con la oración. Y bueno, me ponía a pensar pues de que hay un interés generalizado en el ambiente evangélico acerca de la oración. Ese interés puede tener como motivo varias razones, pero para muchos el interés que tiene el orar es el descubrir la oración efectiva, en poder descubrir esa oración que hará que Dios nos oiga, que Él acceda a lo que pedimos y que Él conceda lo que pedimos. Entonces yo me fijo que mayormente ese es un gran interés entre los evangélicos, ¿verdad? ¿Qué palabras decir? ¿Cómo decirlas? ¿En qué tiempo? Si hay que citar algún versículo, si hay que tener alguna postura, si hay que buscar una hora específica. Pero a veces ese interés tiene que ver con que sea efectiva, es decir, con que Dios me escuche, me responda, me dé lo que le estoy pidiendo. Y bueno, alrededor de eso hay un montón de libros, hay un montón de seminarios, de cursos, de plenarias, de predicaciones, de cómo hacer la oración efectiva para que Dios oiga y responda y que nos dé todo lo que queremos que nos dé, ¿verdad? Pero fíjense que estos enfoques de una oración efectiva son enfoques utilitaristas, es decir, el interés por, como dicen algunos, arrebatar de Dios
un milagro, una respuesta, o lo que sea, ¿verdad? Para muchos el orar tiene la connotación de ser un sacrificio, es decir, les cuesta orar, ¿verdad? Les cuesta de repente apartarse o si no apartarse físicamente, sí apartarse mentalmente y andar ahí queriendo estar en contacto, en relación con el Señor, ¿verdad? Y otros lo ven como algo que hay que hacer o sí, una imposición religiosa, un asunto de que, bueno, y que sos cristiano, tenés que orar y tenés que orar y tenés que orar. Y entonces yo me he fijado cómo muchos abordan el tema con pesar, ¿verdad? Y de hecho, la experiencia dice que los grupos de oración y las reuniones de oración son los que menos gente atrae porque todos tenemos enfoques algo extraños acerca de la oración. Entonces yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué razón oramos? ¿O por qué deberíamos tener una vida de oración? Y en eso pues me vino a la mente la frase que les comenté, ¿verdad? El asunto de la relación. Oramos para relacionarnos con Dios. Y vino también a mi mente, como les decía, una palabra que es Padre. Y me encontré con un pasaje donde un discípulo del Señor Jesús le pide que les enseñe a orar a ellos. Bueno, quiero invitarles a que ahí en su lugar donde están, busquen en el Nuevo Testamento Lucas capítulo 11, el versículo 1 y 2. Lucas 11, versículo 1 y 2. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Y esta dice así, versículo 1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y fíjense que me llamó un montón la atención la palabra que les mencioné de relación, porque en este texto el Señor Jesús ingresa un nuevo enfoque acerca de la oración. Y ese nuevo enfoque es el asunto que les mencioné, el de la relación. La relación con Dios por encima de la imposición, por encima de la rigurosidad religiosa. El Señor Jesús ingresa la posibilidad de tener una relación con el Creador, una relación de familiaridad. Y eso, o sea, esa relación de familiaridad ser el detonante de una vida de oración. Más allá de los formalismos para referirse al Padre, lo esencial es la relación que tiene que ver con el vínculo y el ejercicio y disfrute de ese vínculo. Es esta frase la que, créeme, el sábado me impactó un montón. Oramos para relacionarnos con Dios. Oramos porque nos relacionamos con Dios. Y obviamente Jesús utiliza un ejemplo muy natural o normal en las sociedades de todo el mundo, ¿verdad? Y son las relaciones familiares, las relaciones entre padre e hijos. Y en las familias sanas, estas relaciones no son forzadas, sino naturales. Son voluntarias y son necesarias.
se dan sin presiones e imposiciones, se dan. O sea, el padre se relaciona con su hijo y los hijos se relacionan con sus padres. No se educa a un bebé para que se relacione con la mamá, por ejemplo, o con el papá, sino que es algo que se va dando normal y naturalmente. El Señor Jesús introduce el término de padre para referirse a la relación familiar, a ese vínculo entre lo creado y el creador. Como les mencioné, hay libros, predicaciones, congresos y un montón de cosas escritas y dichas para eso. Entendiendo, insisto, la oración como una forma de conseguir o arrebatar algo de Dios. Pero al parecer Jesús no está interesado en mostrar la oración desde ese enfoque, sino desde el enfoque de relacionarnos. Y fíjense cómo ha sido el enemigo de astuto y el pecado, obviamente. Nuestras sociedades latinoamericanas, no sé, las europeas o las estadounidenses, la figura del padre se ha devaluado, porque obviamente hay un montón de padres irresponsables que abandonan a sus hijos a su muy suerte, o padres que no tuvieron padres, entonces a la hora de ejercer la paternidad era ver un capitán instruyendo a sus soldados, ¿verdad? Entonces los hijos, en vez de tenerle amor, esa confianza, les tuvieron miedo, ¿verdad? Miedo hasta de acercarse, de comentarles algo y de abrir sus corazones, aún expresar sus necesidades. Y ahora en nuestro tiempo, imagínense cómo son las cosas, que se han levantado nuevos elementos que obstruyen las relaciones familiares. Y eso es bien fácil verlo. Imagínense en una casa, cada hijo en su cuarto, cada quien con su teléfono, riéndose con lo que lee o ve, escucha su teléfono, y la mamá y el papá quizás a un lado, el hermano a otro lado, y cada quien en su mundo sin relacionarse. O sea, están ahí presentes, pero no tomarse el tiempo de hacer a un lado las cosas y comenzar a indagar acerca del cómo está el otro en su vida, ¿verdad? Entonces ahorita para nosotros pensar en relacionarnos podría ser un obstáculo, y de hecho en la vida espiritual yo me fijo que pasa lo mismo, ¿verdad? El Señor, Él quiere hablarnos, pero nosotros en nuestras cosas, ¿verdad? En nuestras distracciones, y no nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, este interés de saber cómo orar o de encontrar la oración efectiva es un interés súper viejo, ¿verdad? Que viene desde mucho antes, ¿verdad? Y prueba de eso es que haya estado un discípulo de Jesús, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos tener ese tipo de oración efectiva que tú tienes, ¿verdad? Y en vista de eso, pues el Señor Jesús se ve movido a poder enseñar cabal y sentar las bases de la nueva forma de entender la oración. Entonces, me llamó mucho la atención cómo se da el pasaje. Si ustedes se fijan en el versículo 1 y 2, quien verbalmente abre el tema de la oración no es Jesús, sino que es
un discípulo. Es decir, ese día no llegó Jesús con un cuaderno, bueno, dándole un cuaderno a cada discípulo diciendo, bueno, hoy vamos a hablar de la oración, así es que abran sus cuadernos y apunten, oración, 2 puntos. Viene de la palabra tal, no. O sea, Jesús no, al menos yo no veo que Jesús esté interesado en tocar ese tema, aunque él ora y sabe que haciendo eso iba a llamar la atención de sus discípulos. Pero hay un interés, hay un mover en el corazón de uno de los discípulos para decirle al Señor Jesús, enséñanos. Quizás él pensando, bueno, hoy yo quiero adelantarme, yo quiero saber de esto. No sé si vamos a ir a algún lugar a sanar enfermos, a liberar personas de ataduras espirituales, pero yo quiero aprender a orar. Entonces, debe haber en nosotros ese interés, pero ese interés a veces Jesús lo tiene que encauzar a la forma en que él entiende las cosas. Aquí un discípulo de Jesús inquietado por el ejemplo de Jesús y por lo que la experiencia que ve en Jesús de lo que produce en él vivir de esa manera. La primera cosa que noto en estos versículos acerca de la vida de oración es que es un asunto individual, que obviamente puede afectar a otros, pero es un asunto individual, personal. Me llamó mucho la atención que el texto utiliza la frase uno de sus discípulos. Uno, él solo. Nadie puede decidir por mí acerca de este tema. Somos nosotros individualmente los que debemos animarnos a ir más allá, a buscar, a ir en pos del Señor por medio de la oración. Y esa decisión es indelegable. O sea, yo no le puedo decir, por ejemplo, en este caso a mi esposa, mira, toma la decisión de orar por mí, ¿verdad? En mi lugar. No se puede. Es un asunto individual que cada quien debe valorar si tiene el interés necesario en meterse en ese estilo de vida. La segunda cosa que noto en estos versículos es que es un asunto de propio interés voluntario y no de una imposición. Noten que no es Jesús quien impone el tema. Como les decía, no llegó esa mañana o esa tarde diciéndole a sus discípulos buenos días, abran sus cuadernos. Ahora el tema es la oración. Veamos el primer punto, sino que es el discípulo el interesado. Y es el discípulo el que abre la conversación sobre el tema. Si este discípulo no le hubiera dicho al Señor Jesús, enséñanos a orar, bueno, yo no sé hasta qué capítulo hubiera aparecido esto, ¿verdad? Pero es esta persona la que por interés propio y voluntario es el que abre el tema. Le estaba diciendo el discípulo a Jesús, quiero tener una vida de oración como tú, Jesús. ¿Cómo la puedo tener? Enséñanos. Quiero aprender, me interesa. No sé si a los demás les interesa, pero a mí me interesa. Y la tercera cosa que noté en estos versículos acerca de la vida de oración
es que debemos ser enseñados por el Señor. Y yo sé que esto creo que los que tenemos ya algún rato de ser cristianos evangélicos, pues este versículo lo hemos leído, lo hemos cantado, lo hemos recitado, lo hemos dramatizado, un montón de cosas, ¿verdad? Acerca de esto, pues de que enséñanos, ¿verdad? Me llamó la atención precisamente eso, que debemos ser enseñados por el Señor. Él es el ejemplo y eso requiere humildad, más cuando tenemos años de estar en esto. A veces, consciente o inconscientemente, nuestras ideas, nuestras concepciones acerca del tema puede que no estén bien, sea porque nuestra concepción está incompleta o porque es errónea o es falsa. Y yo sé que nosotros, en la medida de que el tiempo avanza, pues sí, como que si nos vamos sintiendo como con más autoridad para decir algunas cosas sobre ciertas cosas, pero siempre es bueno siempre es bueno ir donde el Señor Jesús y decirle a Dios, enséñame. Puede ser que esté equivocado, puede ser que mi concepción esté errada, me haya perdido en el camino, ¿verdad? Cuando nos dejamos enseñar por el Señor, las cosas cambian y tienen mejor sentido, menos carga y más disfrute. El discípulo que le habla al Señor Jesús quizás esperaba una clase maestra, una cátedra acerca de la oración, pero el Señor Jesús le sale con algo sencillo, profundo y diferente. Por cierto, la palabra enséñanos que aparece ahí viene de la palabra griega didasco. Didasco. ¿No le suena didáctica? Pues sabe que tiene relación. Viene de ahí didáctica, de didasco. Es decir, en la mente del discípulo quizás era danos una clase acerca del tema. Pero Jesús le sale no con algo académico, con algo que tenga que ver con asuntos de estudio, sino que le sale con algo sencillo y algo nuevo. Por eso les digo de que cuando el Señor Jesús nos enseña, Él muestra cosas que dan mejor sentido, que generan menos carga y que nos llevan a un mejor disfrute. Y Él hace que nuestras concepciones, si es que no están como deberían de estar, cambien. Y fíjese lo que dice el versículo 2. Y Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre. Y esa palabra Padre me impactó un montón, ¿verdad? Yo sé que esto, como les digo, ya lo hemos oído un montón de veces, estos versículos, pero el Señor a la hora de explicar, de enseñar a orar, comienza con relaciones. Padre, nos está diciendo, ustedes pueden llamar Padre al Señor, pueden comenzar sus oraciones diciéndole Padre, y Él estaba pues ya adelantando lo que su obra salvadora haría, y es el hacer hijos de Dios a los que creyeran en Él y tener una relación diferente con el Señor. Esto suena conocido para nuestros oídos, pero no sé si sabían
de que no hay otra oración igual en la Biblia. Ningún profeta, ningún salmista u otro personaje de la Biblia orando personalmente llama a Dios Padre. Me llamó mucho la atención eso porque lo busqué. Ahí una aplicación que tengo. ¿Cuántas veces aparece la palabra Padre? Y aparece un montón de veces. Pero solo en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, en su enseñanza, es que aparece esa palabra en una oración refiriéndose al Dios creador. Aparece un salmo donde dice que el Señor es Padre de Israel, pero no es una oración diciéndole directamente al Señor Padre. El Señor Jesús proféticamente estaba adelantando el entendimiento del cristianismo, ¿verdad? De que por su sacrificio y la fe en Él podríamos ser llamados y hechos hijos de Dios. Pero esta concepción modifica el tema de la oración, no por el contenido de esta, sino por la importancia y entendimiento de eso. Si alguien va a orar a Dios, lo hará para relacionarse con Él, como se relaciona un hijo con su papá o con su mamá. Esto podrá afectar las palabras que usemos, pero lo que debe afectar más es que no se trata de una imposición, sino de vivir y sostener en el tiempo esa relación familiar con Dios. Imagínense, es la única vez, aparte de en Mateo, donde aparece que el Señor Jesús dice cuando oren, cuando oréis, y vuelve a repetir casi igual esto. Pero luego en todo el Antiguo Testamento no hay una oración hecha por alguien que directamente se refiere al Señor como Padre. Se le llama Yahweh, Señor de los ejércitos, de un montón de formas, Torre Fuerte, pero esta vez Jesús comienza hablando de Padre. Y obviamente Él es el Hijo, ¿verdad? Pero le estaba diciendo a su discípulo, tú también puedes llamar Padre al Dios creador. Tú también puedes relacionarte con el Dios creador, con el único Dios, y verlo a Él como Padre. Y tener una relación como hijo con Él. Y eso es grande y modifica o puede modificar nuestra forma de entender la oración. Porque si nosotros entendemos esto de que busco a Dios no por lo que necesito, que ahí está, o sea, lo necesito, sino porque yo quiero relacionarme con Él, yo quiero acercarme a Él, yo quiero escucharle a Él, aprender de Él, yo quiero estar con Él, así como, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero ustedes, pero yo disfruto estar donde mis papás, disfruto eso, pues, disfruto agarrar el teléfono y marcarles, saber cómo están, dónde están, comentar qué han hecho. Y yo creo que ellos también, ¿verdad? Y si ustedes son padres, eh, pueden entender mejor el sentimiento de Dios, de eso, voy a usar una palabra salvadoreña, de esos chivos, de poderse relacionar con sus hijos,
de oírles, de hacer cosas juntos, de salir juntos. Y es eso, Padre, Padre, la oración es para relacionarnos con Él. Y eso borra la imposición. Si tengo una relación con Él, me van a salir natural el buscarle, el encontrarme, el disfrutarle. Así es que les invito a que busquemos orar para relacionarnos como Dios, relacionarnos con Dios, perdón, como un hijo puede relacionarse con un padre o madre con quien existe una buena comunicación. Para nosotros, muchos latinos, esto puede costarnos, ¿verdad? Por lo que les mencionaba, o sea, a veces nuestros padres pues tuvieron una forma de ser que lejos de permitir el acercamiento era la lejanía, ¿verdad? Eh, un montón de aspectos pues que se daban, por ejemplo, de que la mamá lo asustaba a uno, que ahí viene tu papá, le voy a decir, entonces nuestra mente era como, ahí viene el sancionador, ¿verdad? Y, y eso pues a algunos les puede chocar el relacionarse con Dios como papá, ¿verdad? O que tuvieron tristemente un padre irresponsable. Pero en ese caso, el asunto es la relación familiar, el poder entender esa relación con Dios como la relación familiar, como un hijo que solo tiene a su mamá o solo ella ha estado, pues ese mismo gusto que tiene de sentarse a la par de ella y comenzar a hablar, a estar ahí. Ahora bien, entender esto puede costarnos un poco, ¿verdad? Por las experiencias que hemos tenido en el plano humano. Pero ahí viene el hecho del poder sobrenatural del Señor, ¿verdad? El Señor puede sanar nuestros corazones para podernos relacionar con Él de la manera que Él quiere que nos relacionemos. Decidamos relacionarnos con el Padre por medio de la oración. Acerquémonos, cual hijo puede acercarse a su papá o a su mamá. Los hijos chiquitos aman estar con sus papás, no los quieren soltar. Y quizás esa debería ser nuestra actitud. Uno ve a los niños chiquitos que lloran porque sus papás se van a ir a trabajar, lloran porque los van a dejar con la abuela o con la tía o en el colegio, porque ellos quieren estar con su papá. Así es que, entendiendo así las cosas, no veremos la oración como una carga, como una imposición, como una tarea religiosa, sino como la oportunidad de estar con aquel a quien queremos y amamos. Que el Señor mueva nuestros corazones a entender que el Señor está interesado en que nos relacionemos con Él. La forma que en este texto se menciona es la oración. Si nuestro corazón, si nuestro entendimiento logra ver esto así, bueno, nos va a pasar como el Señor Jesús, ¿verdad? Se levantaba muy de mañana a veces o se acostaba ya muy tarde porque se estaba relacionando con el Padre. Nos va a pasar la del Señor Jesús, que haciendo lo del día se iba relacionando con Él. Iba disfrutando de esa relación familiar, de ser hijo y tener un padre. Y nuestras vidas van a cambiar. Van a cambiar porque el Señor, al relacionarnos nosotros con Él,
obviamente Él va a orar en nosotros y, y nos, bueno, al final pues como en las relaciones de padre e hijo, ¿cómo estás? Bien, mira, es que tenés ahí tal cosa, sí, ahí está y agarrarla. Mira, puedo, sí, encender el televisor. Mira, no, hombre, ahí dale, acostate. Sí, esta es tu casa, ¿verdad? Y como dice la escritura, ¿verdad? Las cosas serán añadidas, ¿verdad? Así es que el Señor nos ayude a quitar de nosotros el ver la oración como una carga, como algo religioso, como una imposición, y entendamos que es para relacionarnos, para estar cerca, para estar conectados, para estar atentos, para andar con Él. Y bueno, oremos al Señor. Buen Dios y Padre, gracias, gracias por tu palabra. Eh, Cuando tú nos enseñas, Señor, cambian las cosas, cambian las cosas, Señor. Y bueno, tendríamos que ser muy humildes, Señor, para venir delante de ti y decirte, Dios, enséñanos. Enséñanos, Señor, a relacionarnos contigo. Enséñanos a conectar contigo. Y bueno, ayúdanos a disfrutar, Señor, de tu paternidad, de este vínculo familiar que tú has creado por medio de tu sacrificio, y que podamos disfrutar, Señor, como tú quieres que disfrutemos esto, y que podamos andar, Señor, como tú quieres que andemos en esto. Conoces nuestros corazones y sabes, Señor, cuántas veces nos hemos perdido en el camino y nos hemos impuesto cargas religiosas, nos hemos impuesto pesares religiosos acerca del tema. Y tú lo sabes todo, Señor. Ahora habla en nuestras mentes, en nuestros corazones, transfórmanos y que podamos disfrutar de esta relación contigo, Dios. Deja oír tu voz, Señor, en nuestras vidas. Tú sabes cuántas cosas buenas trae tu voz a nosotros, cuánta sanidad, cuánto alivio, cuánta paz, eh, cuántas cosas, Señor, puede producir tu voz en nuestras vidas, Señor. Háblanos y ministranos, Señor. Padre, tú conoces las necesidades de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y siendo que tú las conoces, Señor, te pido que seas tú obrando. Muchas veces sabes que te buscamos por eso, por las cosas que nos faltan, por las cosas que aparecen y nos duelen, por nuestras preocupaciones, bueno, tú lo sabes todo, Padre. Así es que ten también misericordia de tus hijos. Padre, te pedimos también por nuestra nación, pedirte que en estos tiempos tan confusos, tan llenos de tantas cosas, Señor. Señor, tú puedas tener misericordia de esta nación por amor a tu nombre. Eh, Tú sabes lo que está pasando con la enfermedad.
Tú sabes lo que está pasando con la economía. Tú sabes lo que está pasando en los hogares y en las vidas. Y pues ten misericordia, Señor, de esta nación. Dale sabiduría a quienes tú les has dado autoridad, Señor, para que hagan lo correcto, para que hagan bien, Señor, y que tú puedas bendecir esta tierra. Te pedimos por la economía, Señor. Hay un montón de personas que han perdido sus trabajos, que han tenido que cerrar sus negocios, que han tenido que despedir a sus empleados con dolor, con tristeza. Hay personas que han perdido sus casas. Ten misericordia, Señor. Hay ahorita varias personas, Señor, en hospitales, clamándote, Dios, pidiéndote una oportunidad más. Y hay familiares de estas personas, Señor, suplicándote una oportunidad más. Escucha, perdona y ten misericordia, Señor. Agradecemos tu bondad y pues tú sabes que el deseo de nuestro corazón es que esta semana nos vaya bien, Señor. Te pedimos por Rosy, por su embarazo, por su tiempo de dar a luz. Te pedimos que seas tú, Señor, trayendo con bien a Dani y seas tú llenando de mucho gozo, Señor, ese hogar. Te pedimos por la salud, Señor, de todos los demás hermanos, unos con dolores de cabeza, problemas en los ojos, procesos gripales, la diabetes, los riñones, los huesos, el estómago, el corazón, Señor. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero desearles el bien, que el Señor les bendiga. Y bueno, Dios mediante, nos vemos hoy es lunes, el miércoles. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Que descansen. Buenas noches, bendiciones. Gracias, Rodney. Buenas Buenas noches. noches.